El Salvador murders are down by 70%. Why are they down? Now, he would have you convinced that because he's trained murderers to be wonderful people. No. They're down because they're sending their murderers to the United States of America. Qué comentario más ignorante. Primer punto, entrenar. El único gobierno en El Salvador que entrenó pandillas fue el FMLN. Y adivine, el FMLN detesta a Nayib Bukele. El FMLN es una fracción antigobierno en El Salvador. Desde que Nayib Bukele está en el poder, lo único que ha hecho es aplastar a las pandillas, meterlas a la cárcel, quitarles el poder que tenían enquistado en El Salvador para meterlos a la cárcel. Y cuando él dice los envían a Estados Unidos, y entonces ¿cómo explica Donald Trump que pandilleros que huyeron a España, el gobierno de El Salvador los pidió para que fueran a El Salvador a pagar sus penas y el gobierno de España se lo negó? Otros gobiernos mandaron pandilleros que huyeron del régimen para no ser atrapados y El Salvador los recibió. Entonces, ¿de dónde saca Donald Trump que Nayib Bukele, que ese gobierno está mandando pandilleros? ¿Han huido algunos? Sí, pero aquí cabe mencionar esto. Si en Estados Unidos tuvieran la misma política contra la delincuencia como la tiene El Salvador, lo más probable es que todos esos delincuentes que huyeron no hubieran buscado ir a Estados Unidos porque hubieran sabido que iban a recibir el mismo destino. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos ahí andan chinchineando a los delincuentes. O si no, usted dígame en qué país que no sea dirigido por retrasados mentales van a meter una ley que si usted entra a una tienda y roba menos de $1,000 no lo pueden detener. ¿Usted cree que eso sería posible en El Salvador? Entonces, el problema no es Nayib Bukele, el problema son los gobiernos de Estados Unidos. Que sobre todo es muy gracioso decir que El Salvador le manda pandilleros cuando la realidad es que Estados Unidos prácticamente creó el problema de las pandillas al deportar a muchos delincuentes sin decirle al gobierno de El Salvador que eran delincuentes, y por culpa de esa medida que se formaron las pandillas. Por culpa de eso es que murieron muchos salvadoreños. No solo fue culpa de Estados Unidos, también fue culpa de los gobiernos en turno, inoperantes y coludidos con la delincuencia, pero Estados Unidos tiene su parte de culpa. Así que él venga a decir ahora que le están mandando delincuentes de El Salvador, quizás se los podrían mandar de esos países donde tratan bien a los delincuentes, pero en El Salvador no los tratan bien. Así, comentario muy desafortunado, muy ignorante, porque deja ver que Donald Trump no tiene idea de lo que está hablando. This is going to be very bad. And bad things are going to happen, and you're seeing it happen all the time. That's why, to keep our families safe, the Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country. Como siempre, usando el tema de las deportaciones para generar votos. Lo hacen los demócratas, lo hacen los republicanos. Ya es un tema común. Unos prometen ayudar a los inmigrantes y después también prometen sacar. Estoy de acuerdo en que saquen a los criminales, a gente que tenga deudas criminales en sus países. Eso está bueno que los manden para sus países. Pero hay mucha gente que ha entrado de manera ilegal, desafortunadamente, que es gente trabajadora. Y generalizar solo lo hace una persona con una poca visión de la realidad de las poblaciones. Even larger than that of President Dwight D. Eisenhower. Bueno, y para los que pensaron que no era un ataque para Nayib Bukele, pues lo volvió a hacer para reconfirmar que sí es un ataque a Nayib Bukele. So El Salvador is an interesting one because I know the president. He's a young guy, and he's been getting this great press that his crime rate's way down, and they're training their criminals. Well, you don't train criminals, okay? You know, maybe every once in a while you get lucky, but you don't. So in El Salvador, murders are down 70%. He's saying, yes, we're teaching
he's different. Most of them just say, well, the United States is stupid, so we're dumping all our criminals there. He does it differently, smart. He goes, we're working with our people that are causing problems and crime. He's not working with them, he's dumping them in the United States. Y ese es el problema de no cerciorarse de la información. Quizás Donald Trump ha visto el plan cero ocio y ha confundido a esa gente del plan cero ocio, que son gente que han cometido delitos menores, salir a reparar calles y arreglar, y él piensa que esos son los pandilleros. Cuando los pandilleros están en prisión, ellos no tienen ningún ápice de reincorporarse a la sociedad. Entonces, quizás por ahí va la desinformación. ¿Ve usted qué tan importante es cerciorarse de la información? Imagínese un candidato a presidente de Estados Unidos dando vía a la información, equivocándose de manera tan increíble en un discurso. Mucha gente que tal vez no sepa esto, pues puede decir, wow, increíble. Pero los que saben la información, los que saben el contexto de El Salvador, o sea, en pocas palabras, Donald Trump al decir eso está quedando como tonto delante de la gente que sí sabe. Y ese es un problema, porque está minando su propia credibilidad. States. And their crime rate, their murder rate is down 72%, 73%, and going up. And I don't blame them, because if I was running one of those countries, and we're not just talking in South Bueno, él dice que si él estuviera gobernando en uno de esos países, America, but if I were running one of those countries, I would have been doing it much more. They're also pues si no lo hizo en su país, ¿o acaso cuando estuvo Donald Trump disminuyó la delincuencia en Estados Unidos? No. Así que no tiene la moral para decir que lo haría mejor, porque no lo pudo hacer en su país, teniendo todos los recursos que tiene, la inteligencia militar, todas las organizaciones de seguridad que tiene Estados Unidos, y ni siquiera así pudieron disminuir los índices de criminalidad en ciertas zonas de Estados Unidos. Así que yo lo dudo mucho que Donald Trump pudiera hacer lo mismo que hizo Nayib Bukele, porque Nayib Bukele recibió un país donde las maras estaban enquistadas incluso con gobernantes, tenían relación con políticos. O sea, era una criminalidad enquistada, y Nayib Bukele prácticamente la destruyó con pocos recursos. Porque le voy a recordar algo. El gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, le quitó financiamiento a la policía de El Salvador. ¿Y sabe a quién se las dio? A ONGs. Esas mismas ONGs que usaron ese dinero para hacer proselitismo. Esas mismas ONGs que usaron ese dinero para defender pandilleros. Imagínense, ¿de quién es la culpa? ¿De Nayib Bukele? No, de los mismos gobiernos de Estados Unidos, de sus mismos enemigos en Estados Unidos. Pero no tiene la visión clara Donald Trump. Parece que tiene nublados los ojos, porque no está viendo que el peor enemigo de Estados Unidos ahora mismo es Estados Unidos. emptying their jails. The big thing is their jails. Those jails were packed. Now all of a sudden it's like, oh, isn't this wonderful? They're doing such a wonderful job. They're dumping their criminals into the United States of America, and we're not going to take it anymore. Stupid people. Bueno, al final dijo una mala palabra. Ofendió. ¿A usted le parece que una persona que es un presidente de Estados Unidos se tenga que expresar así? Se le criticó mucho a Joe Biden por expresarse de esa misma manera ante un reportero que le hizo un cuestionamiento de la inflación. Y Joe Biden pensó que el micrófono estaba apagado y le dijo algo parecido. Y este viene a decir prácticamente lo mismo y a acusar a otros países de cosas que no le constan. Tal vez de otros países uno no puede meter las manos al fuego, sobre todo si son países donde la delincuencia es asolapada. Pero en El Salvador, que realmente ha combatido la delincuencia, que es un ejemplo para muchos países, es ridículo lo que acaba de decir. Muy desinformado. Y eso da a entender mucho
mucho del por qué en Estados Unidos la criminalidad va para arriba. No hay una opción inteligente en Estados Unidos para combatir la delincuencia. Pero sí hay algo que existe mucho en Estados Unidos: discursos populistas. Discursos que no atacan el origen, que no atacan el problema real, sino que tratan de culpar a los demás, como diciendo, nos están mandando a sus criminales, como si ellos fueran tontos, como si ellos no supieran cuando alguien es un criminal. Lo que pasa es que les gusta llevárselas de progresistas en Estados Unidos, y ya se dieron cuenta que ese tipo de pensamiento de no ser rígido con la delincuencia y no permitirla de manera severa les está pasando una factura. Pero eso es culpa de ellos, nadie los obligó. Ellos son el país más poderoso del continente. Nadie les pone el pie en el cuello para hacer las cosas, como sí le hicieron a El Salvador por mucho tiempo, no permitiéndole combatir la delincuencia. Pero bueno, aquí les va mi opinión. Esto es puro marketing. Recuerden que no hay marketing malo. Incluso Donald Trump ya ganó teniendo un marketing negativo. La primera vez que ganó tenía un marketing y en el colectivo de las personas lo tenían como el peor, y aún así ganó. Ellos saben usar marketing, incluso diciendo este tipo de tonterías, que cualquier persona que sepa el contexto de El Salvador sabe que son tonterías. Entonces, esto puede ser planeado para generar más adeptos, para generar más rating, para generar un foco más hacia él. Es posible. Hay muchas posibilidades aquí. Que sean comentarios que él piensa que son así y sean desafortunados es una posibilidad. Que él esto lo haya dicho para generar un foco de atención también. Pero según lo que se ha visto, el trato de El Salvador con los republicanos es fuerte. Han visitado los republicanos a El Salvador después del primer comentario que hizo Donald Trump. Llegaron a El Salvador y se reunieron con Nayib Bukele y hasta le decían amigo y todo. Entonces queda ahí una duda de si estos comentarios que él está diciendo los ha hecho para generar un foco de atención. Y recuerden que ahorita están compitiendo en política. Necesitan que los reflectores estén hacia ellos, así sea por decir tonterías. Pero usted déjeme en comentarios qué usted opina, dele like al video y suscríbase. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.